Hola, en este vídeo os voy a enseñar cómo crear un Information Space o espacio de información para ser utilizado como fuente de datos en SAP Business Objects Explorer. Un espacio de información consta de una colección de objetos que mapean datos corporativos organizados en conjuntos de datos llamados facetas, que contienen los datos que serán explorados para encontrar tendencias o variaciones y, en general, respuestas a nuestras preguntas. Una faceta, por ejemplo, podría ser la distribución geográfica, con valores de objetos como país, región, población, zona de ventas. Otra podría ser productos, con valores de objetos como categoría, subcategoría, nombre, color, tamaño. Y en la imagen tenéis otras opciones típicas. Las facetas tienen un símil claro con las típicas tablas y campos, pero mientras que estas suelen formar parte de una base de datos normalizada usual de un RP o CRM, donde podemos encontrar decenas e incluso cientos de ellas, la idea de las facetas es agrupar conceptos de negocio para su uso en la explotación de datos. Los espacios de información se crean en la parte de Explorer, administrar espacios, por parte de los usuarios que tengan derechos para ellos. En la imagen veis mi Explorer abierto y haciendo clic en esa parte se me abre la ventana para administrarlos. A la izquierda podéis ver los orígenes sobre los que puedo construir un espacio de información. Hojas de cálculo Excel, en carpetas del sistema Business Objects, universos creados con la UDT, con la Universe Design Tool, la antigua Designer, universos creados con la IDT, la Information Design Tool, y orígenes no disponibles como SAP HANA o el Business Warehouse Accelerator. Si clico en alguna de las opciones, me salen los Information Spaces disponibles sobre esa opción, que no tienen por qué ser uno solo. En cualquier caso, ahora voy a crear uno nuevo partiendo del universo internetsales.unx. Cuando clico en nuevo, surge la ventana queriendo. En ella hay 4 pestañas, siendo la primera la de propiedades, y aquí le daremos el nombre del Information Space que verán los usuarios, una descripción de lo que es y lo que incluye, palabras clave para utilizarlas en su búsqueda y dónde lo guardaremos como puntos más importantes. Le pondremos ventas por internet como nombre. Le pondremos una descripción, en este caso pues es un ejemplo para el vídeo que estoy realizando. Como palabras clave para luego buscarlas, pues por ejemplo voy a poner YouTube o blog. Y voy a cambiar la carpeta donde se va a guardar para ponerlo en una carpeta que es esta. Luego tenemos la pestaña de objetos. Aquí es donde realmente construiremos lo que podrán utilizar los usuarios. Para empezar, por ejemplo, los indicadores. Por defecto siempre nos sale el de sucesos, que es un recuento de las filas que encontraríamos por cada valor. Vamos a eliminarlo y añadiremos el orden quantity, sales amount y discount amount. Podemos añadirlos bien haciendo doble clic o bien seleccionándolo y clicando en las flechas que tenemos aquí en medio. Luego, restricciones. Restricciones son las facetas que ya había comentado y el nombre de restricciones sinceramente no me parece lo más acertado, como ya comenté en el primer vídeo que hice sobre Explorer. Por hecho tiene una acepción negativa. Realmente aquí lo que haremos será poner los conceptos de cualquier tipo que nos interesen por los que luego se podrán estudiar los datos. Vamos a crear un primer grupo. Al que llamaremos producto. Y en él vamos a incluir la categoría, la subcategoría y el nombre. Lo que podemos hacer también es cambiarle el nombre para que sea más significativo de cara al usuario. Categoría. Aquí vamos a llamarle
subcategoría. Fijaos, al cambiarle el nombre a la descripción nos sale el campo que realmente se está utilizando. Por supuesto podríamos cambiarlo, pero bueno. Muy bien, ya tenemos la categoría producto. Vamos a crear un segundo grupo. Vamos a llamarle tiempo. Y en él vamos a añadir el año, el semestre, trimestre y el nombre del mes. Muy bien. Añadimos un tercero que le vamos a llamar geografía. Y en él vamos a añadir el país y, por ejemplo, la ciudad. Muy bien. Vamos a añadir un cuarto. Y este cuarto le vamos a llamar cliente. Donde vamos a incluir marital status, gender, yearly income y, por ejemplo, English education. Vamos a aprovechar ahora para cambiar todas las descripciones. Podríamos añadir otras dimensiones que podrían seguramente ser interesantes, por ejemplo, en el caso de producto, utilizar aspectos como el color, el tamaño, en fin, diferentes atributos del producto. Lo que pasa es que también es buena idea no mezclarlo todo en un mismo information space para mayor claridad de lectura, y si queremos uno en el que de verdad se pueda profundizar mucho en la dimensión de producto, ahí sí que podríamos poner todas estas características que tenemos disponibles desde el universo. Para finalizar este apartado, comentar que los filtros es algo que se puede utilizar pero a nivel de universo. O sea, para poder utilizarlos dentro del Information Space tienen que haber sido creados en el universo. De esa manera lo que podemos hacer es solo recuperar registros, por ejemplo, posteriores al año X o con ventas superiores al importe Y o una línea de productos en concreto. En fin, los filtros que quisiéramos aplicar sobre los datos a estudiar. De la misma manera, cualquiera de las dimensiones que hemos utilizado, si en el universo se hubieran puesto parámetros en esas dimensiones, podríamos escoger esos valores y solo utilizarlos. Pues, por ejemplo, niveles de educación A, B y no C, D, en fin, lo que fuera. Para realmente terminar con la pestaña de objetos, comentar el tema de las preferencias. Esto tiene que ver con cómo acabaremos viendo toda esta disposición que hemos creado por parte de los usuarios. ¿Cómo lo verán ellos? ¿Qué quiere decir esto? Si os fijáis, aquí pues hay un orden que es pues, cliente, geografía, tiempo, producto. Fijaros que aquí lo que pone es mostrar restricciones en orden definido. Por lo tanto, cuando abriéramos el espacio de información, veríamos los datos en este orden. Digamos que queremos cambiarlo, pues por ejemplo resulta que es de suponer que querremos utilizar los datos primero pues por producto, por ejemplo podríamos hacerlo después por tiempo. Y por ejemplo lo podríamos dejar así. Hay otras opciones. Por ejemplo, podríamos decir que se ordenaran automáticamente filtrando la capacidad. Esto lo que quiere decir es que dependiendo de la importancia de la cantidad de registros que conforman cada una de estas dimensiones, se ordenen por ese valor. Por ejemplo,
En este caso, pues el tema de categoría tendría más registros que el tema año, por decir un ejemplo, con lo cual se nos ordenaría primero por categoría. Si proseguimos, en la pestaña de programación, lo que vamos a hacer es definir cuándo y con qué periodicidad vamos a indexar el Information Space. Esto es necesario para refrescar los datos y metadatos del Information Space. Tenemos diferentes opciones, que es hacerlo una sola vez, hacerlo periódicamente, con la cadencia que nos parezca oportuno, aunque en este caso lo vamos a hacer con la opción de ninguno y luego lo indexaremos manualmente. Finalmente tenemos la cuarta pestaña, que no vamos a utilizar, pero sí la vamos a comentar, que es para personalizar lo que podrían ver los usuarios. Podríamos filtrar que dependiendo del usuario X, pues pudiera ver más o menos cosas, y lo que podríamos hacer también es para facilitar esta personalización, es utilizar una seguridad que ya hubiéramos aplicado en otro Information Space. Muy bien, pues una vez ya tuviéramos construido el Information Space que queremos, solo tenemos que aceptar. Ya lo tenemos construido, pero todavía no está disponible para los usuarios. Para que sí que lo esté, lo que vamos a hacer es indexarlo. Aquí tenemos toda una serie de acciones que podemos hacer sobre los Information Spaces que haya creados, que es configurarlo, que es la pestaña que es lo que hemos hecho justo anteriormente, indexarlo, duplicarlo, cambiar el origen, eliminarlo. En este caso vamos a indexarlo. No tardará mucho. Y ya lo tenemos aquí. Ha finalizado correctamente, con lo que ya se podrá consultar. Si por ejemplo vamos a cerrar esta pestaña, que no la vamos a utilizar. Si ahora actualizamos la lista de Information Spaces que tenemos disponibles, ya lo tenemos aquí. Bueno, he puesto ventana en vez de ventas. Ahora me doy cuenta. Lo podríamos utilizar directamente, simplemente clicando, pero lo que vamos a hacer es, vamos a buscar por algún término, como los que hemos utilizado antes, de palabras clave. Por ejemplo, si buscamos por YouTube, nos sale que de todos los Information Spaces que tenemos disponibles, el único que cuenta con esa palabra es el de ventas por Internet. Fijaos que me está cantando aquí el término de búsqueda y dónde sale. Si por ejemplo, para hacer otra prueba, buscáramos por un término de estudio, que es uno de los grados que teníamos en la educación, nos encuentra el término, pero en este caso ya nos está comentando que es un apartado, es un valor propio de una de las direcciones que hemos usado. Si lo abriéramos, podremos analizar su información y fijaos que ya la tenemos directamente filtrada no, pero apuntando al término que nosotros estábamos buscando, que era el de bachelors. Para finalizar, vamos a hacer otra búsqueda, en este caso por uno de los términos que es una familia de productos. Para mostraros que en este caso, como hay diferentes Information Spaces que tienen información al respecto, pues nos salen todos disponibles y comentándonos de qué manera y dónde encontraremos esa información. Muy bien, espero que os haya parecido tan interesante como a mí la herramienta de Explorer. Entre el anterior vídeo donde veíamos lo que se podía hacer desde el punto de vista de buscar y analizar los datos, y el presente donde hemos visto cómo crear los Information Spaces, hemos cerrado el círculo de Explorer. En todo caso, para ver cómo crear un universo, que es una de las fuentes reales que se utilizarán, podéis ver el vídeo sobre la IDT que publiqué tiempo atrás. Esto es todo. Gracias por visualizar el vídeo y hasta otra.